No hay matronas, una profesión fundamental en todas las etapas de la vida de la mujer, especialmente durante el embarazo y el parto. Y sin embargo, somos uno de los países con la tasa más baja de Europa. La precariedad laboral es una de las principales causas. Advierten de que la situación es grave. Gemma revisa las fotos de una de sus primeras intervenciones. Lo hace con cariño y reconoce las diferencias que existen desde entonces. Veo que van a faltar matronas y que no vamos a poder llegar a toda la población. El año que viene se jubila. María, en cambio, acaba de empezar y habla de la dificultad de especializarse. Bueno, sí que es verdad que es como muy complicado conseguir plaza, ya porque hay muy pocas plazas en general para acceder a una especialidad. España está a la cola de Europa en número de matronas por cada 100.000 habitantes, el cuarto empezando por abajo. Faltan más de 5.000 para alcanzar la media europea. Son una media de 400 plazas anuales a toda España para ofrecer cada año 400 nuevos profesionales en matronas, y es insuficiente. No se ha tenido en cuenta que hemos estado 10 años sin producir matronas, por lo tanto llevamos un desfase en cuanto al número de producción de matronas muy importante. Los motivos se amontonan: jubilaciones, falta de plazas formativas y la precariedad laboral a la que se tienen que enfrentar. Pero nos hemos encontrado que ahora estamos en una balanza que está desequilibrada, se marchan más de las que entran. Los contratos son por lo general bastante precarios, como máximo igual tienes un tiempo de unos meses, poca estabilidad, luego también que la especialidad tampoco está económicamente reconocida. Un problema que se estima deje más del 30% de las plazas de matrona de este año sin cubrir. En China, estos exoesqueletos